En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, iniciando en el día de hoy nuestro programa número 11, leyendo y comentando el libro de Levítico. Hemos dedicado 50 programas leyendo y comentando el libro de Génesis, 40 programas leyendo y comentando el libro de Éxodo, y hoy vamos en nuestro programa número 11 leyendo y comentando el libro de Levítico. En el programa de hoy, el capítulo 12 del libro de Levítico. Estamos intentando hacer amigable las escrituras para ti. Seguramente tú eres como la mayoría de los cristianos, que estos libros que son de difícil lectura y más difícil todavía comprensión, estamos en nuestro anhelo, en nuestro deseo y en nuestra dependencia del bendito Espíritu Santo, queriendo hacer más accesible tu lectura y tu comprensión a la Biblia. Así que estamos en un desafío un poco más difícil, no muy atractivo cuando lo miramos de manera superficial, buscando conocer toda la Escritura, porque toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido divinamente inspiradas y están a nuestra mano, a fin de que por medio de ellas podamos encontrar y conocer la persona de Cristo y su bendita obra perfecta, consumada, hecha una vez y para siempre. Así que amigos, bienvenidos, y nuestro deseo es llegar a tu corazón, a tu comprensión, a tu mente, para que podamos juntos disfrutar del glorioso Evangelio de Jesucristo. Bien, como en nuestra sana costumbre, vamos a comenzar escuchando una canción que generalmente son canciones que nos permiten orar de manera cantada para encomendarnos a la gracia de Dios y a la unción del Espíritu Santo, que está para enseñarnos todas las cosas acerca de la voluntad de Dios, acerca del propósito de Dios y acerca de la persona de Cristo. Nuestra hermana Crystal Lewis está invitada hoy día para deleitarnos con sus canciones, y ella tiene una canción titulada La Roca Firme, que es un antiguo himno, pero que declara tremendas verdades que son importantes para nosotros, como declarar, por ejemplo, que mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y en su virtud. Es una declaración tremenda que, de ser verdadera, que de ser de manera real en nuestras vidas, indicaría una gran madurez espiritual. La pregunta es: ¿te basta Cristo? ¿Te es suficiente Cristo? ¿Puedes poner tu fe solo en su sangre y en su virtud? ¿En su poder, en su obra, en su conducta, en sus méritos? No es fácil responder esta pregunta, pero que así sea. Que nos unamos al canto de nuestra hermana y también nosotros digamos: mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y en su virtud. En nadie más me confiaré, pues solo de Él dependeré. Con nosotros entonces, con ustedes, amigos y amigas, nuestra hermana Crystal Lewis, La Roca Firme.
Bien, amigos y amigas, ahí estaba nuestra hermana Crystal Lewis o Crystal Lewis cantando La Roca Firme. Precisamente lo que estamos comentando y leyendo en el libro de Levítico es mostrar esta roca firme. Jesucristo es la ofrenda perfecta que nos permite acercarnos perfectamente a un Dios perfecto. Y Jesucristo es también el sacerdote perfecto, que nos permite por medio de Él llegar al Padre de una manera perfecta. Y ahora estamos viendo en la tercera sección del libro de Levítico, que abarca los capítulos 11 al 17, estamos viendo esta tercera sección que tiene que ver con estas leyes, la santidad de las leyes divinas que permiten al oferente, al que ofrece ofrendas a Dios, el que viene para acercarse a tener comunión con Dios, el que viene para adorar a Dios, el que viene para conocer a Dios, debe hacerlo de una manera santa y de una manera perfecta. Para tal efecto, hay leyes que debe observar rigurosamente a fin de que pueda presentarse delante de Dios ritualmente puro o, dicho eso mismo de otra manera, ceremonialmente limpio. Para eso entonces debe cumplir ciertas normas y ya hemos en el programa anterior, nuestro programa número 10, ya hemos comentado las primeras leyes tocante a la alimentación. La alimentación del israelita debía guardar las leyes respecto a la alimentación a fin de que cuando se presentara delante de Dios viniera ritualmente puro. Hoy día entonces en el capítulo 12, como ya hemos anunciado, veremos la purificación de la mujer que da a luz. La mujer debe, después del parto, guardar un ritual de purificación. Mientras no cumpla ese ritual, ella está impedida de acercarse al tabernáculo de reunión porque viene en calidad de inmunda y por lo tanto profanaría el santuario santo del Señor. Es un capítulo muy pequeño que apenas consta de 8 versículos y entonces tenemos algunas cosas que decir respecto de esto. Iniciamos entonces con el capítulo 12 en nuestro programa de hoy, nuestro programa número 11. El capítulo 12 del libro de Levítico está dedicado a la purificación de que debía ser objeto la mujer que daba a luz. Si ella daba a luz un hijo varón, era inmunda por 7 días, los mismos días en que ella era declarada inmunda durante la menstruación. Si el hijo nacido era mujer, ella era inmunda por 2 semanas, por 14 días. Así que 2 preguntas surgen de inmediato con respecto a estas leyes. La primera, ¿por qué un acto tan noble como es el caso de dar a luz, hace inmunda a la mujer que lo lleva a cabo? Es una pregunta totalmente pertinente, ¿no? ¿Cómo un acto tan noble, tan sublime como el momento en que una mamá da a luz a su hijo, resulta que para la Escritura, para el libro de Levítico en particular, dice que ese acto hace que la mujer quede inmunda? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿por qué dar a luz a una niña hace a la madre inmunda por más tiempo? ¿Por qué cuando es un varón ella es inmunda por 7 días y cuando nace una mujer ella es inmunda por 14 días? Con respecto a la primera pregunta, es decir, cómo un acto tan noble como es el caso de dar a luz hace inmunda a la mujer, podemos decir lo siguiente.
Aunque es verdad que el acto de dar a luz es una de las cosas más admirables y extraordinarias que la vida nos ofrece, no es menos cierto que todas las cosas de la vida humana, esta también, está teñida por el pecado. Es decir, no es que el acto en sí mismo de dar a luz haga inmunda a la mujer, sino las implicancias que ese acto tiene como resultado de la caída. Y todos los actos de la vida humana están después de la caída de la raza humana, están teñidas por el pecado. La caída del género humano por causa del pecado también ha contaminado una de las actividades más nobles del hombre, como es la transmisión de la vida. El acto de dar a luz no es otra cosa que la transmisión de la vida. La vida se va traspasando de generación a generación a través de este instrumento glorioso como es la mujer y en este noble y sublime acto de dar a luz. El acto de dar a luz, en este acto no solo se transmite la vida, sino que desgraciadamente se transmite también el pecado. Es decir, cuando estamos dando a luz o cuando una mujer está dando a luz, no solo está transmitiendo la vida a una nueva generación, sino que también se está transmitiendo el pecado. Ya lo dirá así el rey David. Escuchen lo que él dijo en el Salmo 51:5. Él declara y dice el rey David: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». ¿Te das cuenta? Es decir, que el acto sexual mismo, donde se concibe la vida, está teñido por el pecado. La presencia del pecado. David lo dice: «Yo fui formado en maldad, y en pecado me concibió mi madre». El israelita debía pues tomar conciencia que todo recién nacido, a pesar de su apariencia de inocencia y benignidad, ¿no? Todo bebé es tremendamente hermoso. Son seres realmente angelicales. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que a pesar de esa apariencia de inocencia y benignidad, ese ser que nace es un pecador de nacimiento. El Nuevo Testamento lo dirá con estas palabras, comillas: «El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte». O sea que no solo entró la vida, no solo entró la transmisión de la vida de generación en generación, sino que por Adán también entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Esto lo dice Pablo en Romanos, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Así el pecado se transmite de generación a generación por medio de la concepción. ¿Te das cuenta entonces? No son los actos en sí mismos, no es la sexualidad en sí misma, no es el dar a luz en sí mismo los que son inmundos o que hacen inmundos al que las practica, sino es por razón de la presencia del pecado. Y entonces el israelita tenía que tomar conciencia, y para eso entonces esta ley le daba de manera muy pedagógica, le hacía conciencia de que la mujer que había dado a luz, por ese solo acto de dar a luz, quedaba inmunda. Y este mismo hecho de la transmisión del pecado junto con la transmisión de la vida responde a la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando se da a luz una niña eso hace a la madre inmunda por más tiempo? Como la mujer es la que transmite la vida, porque además de concebirla, ¿no?,
la da a luz, concibe la vida y la da a luz. Entonces, como es la mujer la que hace eso, frente al nacimiento de una niña había que tomar mayor conciencia todavía. Que ella, la niña, no solo era pecadora de nacimiento, sino que una vez que fuera adulta, sería potencialmente transmisora del pecado. Porque todo varón y toda mujer nace de una mujer. Todos los seres humanos nacemos de una mujer. Así que había que hacer conciencia. Esto no tiene que ver entonces con que la mujer sea más pecadora que el varón, no tiene que ver con eso, sino era una enseñanza pedagógica. Era una ilustración vívida, ¿no? Tomada de la vida cotidiana, de las experiencias de la vida, para que fueran haciendo conciencia de la realidad del pecado. Para tal efecto, en el caso del nacimiento de una niña, la madre era impura el doble de tiempo que cuando daba a luz un varón. Lo anterior, esto de que quedaba inmunda por más tiempo cuando era una niña, queda además ratificado por el tiempo de purificación que debía guardar la madre una vez terminado su tiempo de inmundicia. Es decir, que estos primeros 7 días cuando nacía un varón, o 14 días en el caso de la mujer, a esos 7 y 14 días había que agregar días de purificación. Cuando era un varón el que nacía, debía purificarse la madre por 33 días más, haciendo un total de 40 días. En el caso del nacimiento de una mujer, debía purificarse por 66 días, haciendo un total de 80 días. El texto explica que el tiempo de purificación tiene por objeto purificar a la madre de su flujo de sangre. O sea, asegurarnos de que ella ya no tenga más sangreamiento como resultado del parto. La vida está en la sangre, pero en la vida también se transmite el pecado. La mujer, pues, debía purificarse de su sangre para volver a estar limpia ritualmente hablando, como ya hemos comentado. Durante este tiempo de purificación, ella no debía tocar cosa santa alguna, ni presentarse en el santuario del Señor. Cuando los 40 días en total en el caso de un varón, o los 80 días en el caso de una niñita eran cumplidos, la parturienta, la madre, debía venir a la entrada del tabernáculo de reunión y presentarse delante del sacerdote con un cordero para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Para quedar entonces ya ritualmente pura o ceremonialmente limpia, finalizados los 40 o los 80 días según correspondía, venía ante el Señor con un cordero para holocausto y para expiación con un palomino o una tórtola. Recuerden que un palomino es un pichón de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecía delante de Jehová y hacía de esa manera expiación por la mujer, y ella quedaba así limpia de la contaminación producida por el flujo de su sangre. Por último, en su siempre y constante preocupación por los pobres, el Señor establece que si a una mujer no le alcanza para comprar un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. ¿Qué te parece, no? Este Dios maravilloso que tenemos considera incluso la condición social como una manera de proveer
que nadie por causas económicas quede excluido de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que si a la mamita no le alcanzaba para venir con un cordero para el holocausto, podía entonces, en vez de traer solo una tórtola o solo un palomino, traía dos, uno como holocausto y otro para expiación. Así, amigos y amigas, tenemos el capítulo 12 comentado. Era un capítulo muy corto, pero que tenía incluida una gran verdad que, de no tener esta explicación, quedaríamos con una tremenda interrogante. Repito, como conclusión, Dios está queriendo ir haciendo conciencia de que el hecho de la caída de Adán y Eva en la esclavitud del pecado nos constituyó a todos los descendientes de Adán y Eva en pecadores. Pecadores que necesitamos de la redención, de la salvación, a través de este sacrificio expiatorio que a esta altura de la historia y del relato bíblico está representado por un animal que es sacrificado, pero que nosotros ya sabemos que habla acerca de nuestro precioso Señor Jesucristo, quien es la ofrenda perfecta y el sacerdote perfecto. Bien, amigos y amigas, hagamos un alto en este momento para luego pasar entonces a otro capítulo, los capítulos 13 y 14, donde están las leyes acerca de la lepra y de las enfermedades de la piel en general, que también hacían al israelita, lo hacían impuro si quería presentarse de esa manera delante del Señor. Hagamos un alto para escuchar nuevamente el mismo himno, La Roca Firme, que en la primera parte lo escuchamos el himno en la voz de nuestra hermana Crystal Lewis. Ahora escuchémonos en la voz de nuestro hermano Alejandro Alonso este mismo himno para deleitarnos nuevamente ahora con la voz, o en la voz de nuestro hermano Alejandro Alonso, quien ya está en la presencia del Señor. Así que con ustedes, La Roca Firme, en la voz de Alejandro Alonso. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y su virtud. En nadie más me confiaré y solo de él dependeré. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Aun cuando viene tempestad, Él es mi ancla y firme está. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Y solo en Cristo fuerte soy. En sus promesas me fiaré, aun cuando el viento fuerte esté. Si todo cae alrededor, Él es mi fiel sustentador. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Y solo en
quiero puro estar, sin mancha ante mi Jesús, lavado en sangre de su cruz. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Ahí estaba, amigos y amigas, la versión de Alejandro Alonso de este mismo himno, precioso himno antiguo, La Roca Firme. Cristo es esa roca firme en la cual estamos apoyados, sostenidos, y tenemos esa roca firme, Cristo, la perfecta ofrenda y el perfecto sumo sacerdote, como nuestro fundamento para llevar a cabo nuestra vida cristiana, para disfrutarla de manera plena y creer y constituirnos en una vida victoriosa. Bien, amigos, continuemos con nuestra materia. Ahora pasaremos a los capítulos 13 y 14, dos capítulos dedicados a las leyes acerca de la lepra. Ese es el término general. Así lo titula la Reina Valera 60, leyes acerca de la lepra. Y este es un capítulo muy hermoso porque la lepra es por antonomasia el símbolo más perfecto del pecado. Si hay algo que nos contamina y que nos excluye, porque el leproso tenía que ser excluido porque la lepra es contagiosa, debe ser excluido de la comunidad. Así que representa muy bien en forma figurada lo que el pecado hace, cómo logra dañar al ser humano y cómo él tiene que ser entonces aislado. Y es muy interesante este capítulo porque el sumo sacerdote tiene que hacer aquí las veces de un médico, ¿no? Tiene que diagnosticar cuándo es una lepra o no, y tiene que tomar ciertas precauciones, y tiene que estar seguro del diagnóstico, porque como ya he dicho, de ser diagnosticado correctamente como lepra, entonces el israelita tenía que ser excluido de la congregación. Se constituye así también en un modelo de la disciplina en la Iglesia de Jesucristo cuando se presenta la lepra en medio nuestro. El capítulo 3 entonces trata acerca del diagnóstico, y para que ustedes tengan una idea nomás, en la NBI viene mejor subtitulado. No habla de lepra, sino habla de las enfermedades cutáneas, ¿no? De las enfermedades de la piel en general. Entonces tiene leyes sobre enfermedades infecciosas, luego leyes sobre los abscesos, leyes sobre las quemaduras, ¿no? Infecciones de la piel por quemadura, leyes sobre enfermedades del cuero cabelludo y de la barba, afecciones cutáneas benignas, no todas dejan impuro al israelita, leyes sobre la calvicie, ley sobre las infecciones y leyes sobre el moho, el hongo. Todo eso abarca el capítulo 13. Y luego en el capítulo 14 tenemos todo el ritual de purificación de alguien que estuvo excluido de la congregación
por lepra, finalizando en el capítulo 14 con la purificación de las casas infectadas. No solo las personas, sino también las cosas pueden ser infectadas con lepra. 2 largos capítulos. El capítulo 13 tiene 59 versículos y el capítulo 14 tiene 57 versículos. Así que 2 largos capítulos para un tema muy interesante, no solo en su sentido histórico, de cómo podían atender enfermedades tan graves como la lepra, en esa época, en el desierto, mientras Israel está viajando, pero cómo todo eso era una figura tan clara, tan tremenda, como para que entendamos respecto del pecado, del daño que produce, de cómo debe ser tratado y cómo debe ser aplicada la disciplina, según el Nuevo Testamento, cuando hay presencia de la lepra. Así que comencemos en el nombre del Señor, los capítulos 13 y 14. Dice en la Escritura que esta es la 14ª vez en que Dios habló a Moisés, diciendo, 14ª vez, ¿no? O sea, la mención número 14 en el libro de Levítico de esta expresión habló Jehová a Moisés. Y entonces dice que estas leyes de los capítulos 13 y 14 tratan de las posibles enfermedades que un israelita podía sufrir y que tenían como característica principal la aparición de un síntoma en su piel. Estas enfermedades de la piel podrían ser inflamación, erupción o mancha blancuzca. La tarea del sumo sacerdote era entonces diagnosticar si, de acuerdo a la evolución de la sintomatología, se estaba en presencia de una infección o no. ¿Ya? ¿Quién hace eso? El sumo sacerdote. Así que nuestro Señor Jesucristo también, como en esa calidad de sumo sacerdote, es el que perfectamente puede hacer este diagnóstico. Si el vello en la parte afectada se había puesto blanco y la llaga se veía más hundida que la piel, entonces estaba en presencia de una infección. Si la llaga puso el vello de esa zona blanco y la llaga está más hundida que la piel restante, entonces esos síntomas indican que hay una infección. El sacerdote declaraba entonces impura o inmunda a la persona. Si las condiciones anteriores no se cumplían, entonces el sacerdote aislaba a la persona durante 7 días para una segunda observación. O sea, si no podía declarar que había una infección, entonces la aislaba por 7 días más para luego proceder a una segunda observación. Si no había evolución de la sintomatología, debía aislar a la persona por otros 7 días. Si los síntomas habían disminuido la tercera vez que el sacerdote examinaba a la persona, la declaraba entonces pura, porque no se desarrolló la sintomatología como para llegar a diagnosticar una infección. No era más que una erupción. Así bastaba que lavara su ropa y quedaba limpio. Llama la atención el cuidado que Dios tenía a la hora de diagnosticar una infección. No podía haber ligereza. ¿Se fijaron? Si es necesario, hasta por 3 veces antes de declarar que una persona estaba realmente infectada. Era necesario saber a ciencia cierta si se estaba o no en presencia de una infección. Esto requería de toda la diligencia y de la paciencia del sacerdote.
Ahora, hermanos, amigos y amigas, ¿pueden creer que en el Nuevo Testamento esto fue recogido como un principio? De la misma manera, el Nuevo Testamento manifiesta el mismo cuidado a la hora de aplicar la disciplina a algún miembro del cuerpo de Cristo. También aquí aparece, comillas, la tercera vez. Cuando un hermano peca contra otro, Jesús dijo que el ofendido debía ir a él y hacerle ver su falta. Debía ir a solas con ese hermano y decirle: hermano, has pecado contra mí. Si el ofensor no hacía caso, debía ir a él por segunda vez. Pero en este caso debía ir con 1 o 2 testigos, para que entonces la exhortación tuviera testigo, donde por segunda vez le está pidiendo al hermano que reconozca haber ofendido a su prójimo. Ahora, si tampoco hacía caso a los testigos, el ofendido debía decírselo a toda la iglesia. Esta vez, la tercera, toda la iglesia intentaba hacer recapacitar al que pecó. Cuando incluso ni a la iglesia hiciera caso, recién entonces podía el hermano considerarlo como a un gentil o publicano. ¿Te das cuenta cómo está este mismo principio? Es decir, no lo trates, no tienes derecho de tratar a tu hermano como a un gentil o publicano, sino hasta haber intentado, hasta 3 veces haber intentado hacer recapacitar a tu hermano. ¿Por qué no debía haber ligereza ni descuido? Porque de comprobarse que realmente se estaba en presencia de una infección, el hermano era excomulgado de la comunidad, era excluido. Estoy usando con toda intención porque estoy a la vez aprovechando de hacer una relación con la disciplina. En el caso del israelita quedaba excluido de la congregación. En el caso del Nuevo Testamento, ese hermano queda excomulgado de la comunidad. Todo esto, dice Pablo en 1 Corintios 5:5, donde él aplica este principio, él dice: todo esto con el único fin de que el espíritu de este hermano sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy importante esto. Jamás la disciplina en la iglesia tiene por finalidad destruir a la persona. Jamás la disciplina en la iglesia tiene por finalidad apartar permanentemente o para siempre al hermano. No, la disciplina no es para juicio. La disciplina es para rescatar al hermano. La disciplina es para ganar al hermano. La disciplina es para volverlo al camino cuando lo hacemos recapacitar. Así que Pablo dice que aun cuando aplicamos la disciplina más dura, como es la excomunión, ilustrada aquí perfectamente por la lepra, dice que aún esa disciplina, la más dura que encontramos en el Nuevo Testamento, tiene como fin que el espíritu con minúscula de ese creyente sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque no hay para los que estamos en Cristo Jesús ninguna condenación. No hay. Todo lo que hacemos es para la edificación y la salvación de las personas. Ahora bien, continuemos con el relato del capítulo 13. Si la inflamación y el vello se habían puesto blancos y además se veía la carne viva, se trataba entonces de una infección crónica. Esto lo dice el capítulo 13, desde los versículos 9 al 11. O sea, si además de que se puso blanco el vello y la herida, la llaga estaba más hundida que la piel, pero además se veía la carne viva, entonces estamos frente a una infección crónica.
no cabía duda alguna en este caso de la impureza de aquella persona. Lo asombroso, sin embargo, era lo siguiente. Y escuche esto. Si la infección cubría toda la piel de la persona enferma, el sacerdote la declarará pura. Mire qué extraño y qué verdad más gloriosa esconde esto. Repito, si la infección cubre toda la piel de la persona enferma, entonces el sacerdote la declarará pura. Esa persona era limpia porque todo el cuerpo se le había puesto blanco. Eso dice el capítulo 13, versículos 12 y 13. Leámoslo. Dice, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mira qué tremendo esto que estamos comentando, que estamos leyendo. ¿Qué significa esto? Espiritualmente, ¿qué indica? Que mientras una persona muestra solo un brote de la infección que podría estar padeciendo, debe ser considerada inmunda o en su defecto debe ser aislada para su posterior examen. Pero si por el contrario, el creyente expone toda su infección sin ocultar nada, entonces queda inmediatamente expuesto a la gracia de Dios y a la limpieza de la sangre de Cristo. Allí está la aplicación espiritual de esto que parece tan contradictorio. Cuando tiene un brote de la infección, es declarado impuro. Pero cuando sale a la luz que toda la piel cubre, y significa en otras palabras que él no es simplemente un brote, sino que quedó a la luz todo su problema, entonces, lejos de ser apedreado, lejos de ser condenado, lejos de ser excluido, es declarado limpio porque queda expuesto a la gracia de Dios y a la limpieza de la sangre de Cristo. Hermanos queridos, ¿cuántas veces notamos en la comunión con los hermanos que hay brotes de infección? ¿Puedes pensar en esto? Claro, y entonces es difícil tratar con esas personas porque apenas están mostrando un brote, pero que esconde algo más de fondo, un problema mayor de fondo. No es tan grave el brote en sí mismo como lo que podría estar detrás de eso. ¿Cuántas cosas se esconden? ¿Cuántas cosas detrás de ciertas acciones nuestras se esconde envidia? Se esconden celos, se esconden problemas de fondo de nuestro carácter, ambiciones, amor al dinero, amor al poder. Y entonces, pero lamentablemente no está expuesto a la luz el problema de fondo, sino que nosotros vemos solo brotes que nos indican que podría aquí haber algo grave. No es el brote en sí mismo el grave, sino lo que podría estar detrás. El Nuevo Testamento lo dice con toda claridad, dice que si andamos en luz, estoy hablando de 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es cuando nuestra vida está expuesta a toda la luz,
cuando no andamos con cosas escondidas, cuando no andamos tapando una cosa con otra. Aquí hay que hacer una clara distinción entre un síntoma y la enfermedad misma. Andar en luz es andar en completa transparencia, sin cosas ocultas. Solo así puede operar la sangre de Cristo en nosotros y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo eso, sino también para limpiarnos por medio de la sangre de Cristo de toda maldad. El rey David vivió ambas situaciones en su vida. En el Salmo 32:3, él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras ocultó su pecado, mientras disfrazó su pecado, mientras excusó su pecado con ciertas críticas, con ciertas cosas, en que pareciera, muchas veces escuchamos a las personas y nosotros mismos muchas veces, entonces estamos veladamente denunciando algo, pero escondiendo un problema nuestro, no un problema de los demás. En esa etapa David se encontraba, mientras cayó, se envejecieron sus huesos, se encontraba inmundo de la lepra de su pecado. No obstante, cuando dijo en el Salmo 32:5, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, cuando sacó a la luz toda su situación, entonces quedó limpio. Aleluya. Porque ese es el principio del Nuevo Testamento. Si andamos en luz, si andamos en transparencia, si no andamos con cosas escondidas. ¿Por qué? ¿Por qué no mostrarnos como somos? ¿Por qué no ser auténticos? ¿Por qué no ser transparentes? Para mí eso es integridad. Para mí integridad no es ausencia de pecado, porque nadie la tiene, pero sí ser coherentes, sí ser transparentes. Y entonces la promesa del Señor es que cuando actuamos así, cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, amigos, vamos a quedar hasta aquí en nuestro programa de hoy. Estamos recién iniciando, comentando el capítulo 13, no lo hemos terminado, pero ya hasta aquí con la lectura tenemos una hermosa aplicación, siempre interpretando a la luz del Nuevo Testamento y viendo lo que leemos en el Antiguo Testamento como una figura de los principios de vida que nos rigen hoy día. Muy bien, amigos, nos vemos en nuestro próximo programa. Chao, benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.